Buenos días, hoy del tema 1 de aparatos de ortodoncia y férulas oclusales os explicaré las terminologías en ortodoncia, la prescripción facultativa, la clasificación de los aparatos de ortodoncia. Como índice veremos las terminología, la etimología, las raíces y lexemas, los sufijos y los prefijos, sistemas de numeración de dentogramas, los dentogramas universales, los internacionales y el sigmoide, y luego la aparatología fija, removible, extraoral y la combinada. A continuación os haré una breve introducción, en la cual la palabra ortodoncia proviene del griego, en la cual se divide en dos partes, la palabra oto, que significa recto o derecho, y la palabra odonto, que significa diente, por la cual cosa nos da a entender que estas dos palabras juntas significará el tratamiento posicional de los dientes correctamente. Terminología en ortodoncia, etimologías y nomenclaturas. A continuación veremos los planos anatómicos. Los planos anatómicos son referencias especiales que permiten describir la posición y relación de los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo. Entre ellos encontramos los siguientes. Tenemos el plano medio sagital, que sería la parte partida el cuerpo en dos. Plano frontal o coronal, que para acordarse pensamos en una corona, igual como cuando nos ponemos una diadema, coronal. Y el plano horizontal, que sería partir el cuerpo desde el ombligo. Terminología básica. La línea media es una línea imaginaria que pasa por los dos incisivos centrales, lo cual nos ayudará a centrar y a tener un orden facial. Esa línea media se tendrá que ajustar tanto al rostro por la nariz, cortándola así en dos. Esta línea nos ayuda a guiarnos y a hacer una mejor prótesis acorde con la fisionomía de la cara. Las piezas dentarias tienen una terminología específica que las nombra según un tipo, posición, arcada, lado, hemiarcada y dentación. Clasificación de las piezas dentales. Aquí encontraremos el tipo de pieza, que podemos encontrar incisivos, caninos, premolares y molares. La posición o lugar se denominará de forma ordinal para molares y premolares, tanto como primer premolar, segundo premolar o tercero. El tercero encontraremos en los molares, tanto como primer molar, segundo molar y tercer molar. Luego en la arcada encontraremos la arcada superior y la arcada inferior. Lado o hemiarcada, izquierdo o derecho. Y dentación temporal, decidua o de leche, o la permanente y definitiva. La temporal la encontraremos en los niños pequeños, dicho los dientes de leche, y la adulta cuando se caen esos dientes de leche y salen los dientes que tenemos actualmente. Para identificar un diente debemos indicar como mínimo su nombre, si es temporal o permanente, la arcada superior o inferior y la hemiarcada derecha o izquierda. Encontramos los incisivos, que están formados por 8 en total, en la cual se constituyen en 2 centrales y 2 laterales. En cada cuadrante encontraremos 2, uno central y otro lateral, y serán 4 superiores y 4 inferiores. Luego encontraremos los caninos, que los caninos se encuentran uno en cada cuadrante. Su totalidad serán de 4, 2 superiores y 2 inferiores. Y siempre habrá los mismos, tanto en la dentación temporal como en la dentación definitiva. Siempre se encontrarán los mismos caninos. Luego tenemos los premolares, que están constituidos por 8 dientes, 2 a cada cuadrante. Y encontraremos primer premolar y segundo premolar. Solo están presentes en la dentación definitiva, ya que en la infantil o en la temporal solo encontraremos los molares. Ahora veremos los molares, que están compuestos en la dentación infantil por 8 molares. A cada cuadrante encontraremos 2, 4 superiores, 4 inferiores. Y encontraremos el primer y el segundo molar. Y en la dentación adulta encontraremos un total de 12 molares,
A cada cuadrante encontraremos 3, primer molar, segundo molar y tercer molar. No siempre el tercer molar saldrá, dependerá del tipo de paciente. A continuación encontraremos las raíces más utilizadas para dar el significado de la palabra, como tenemos estas de aquí, como por ejemplo bio significará vida o céfalo significa cabeza, que tenemos algunos de los más usados. Posteriormente encontraremos los prefijos y sufijos más usados, que los prefijos se usan al principio de la palabra, delante de la raíz o lexema. Por otro lado, los sufijos se usan tras el lexema para completar el significado de la palabra. Aquí encontramos los más usados, como a o an, que significa sin, por ejemplo, ex, que significa fuera. Lo de sufijos tenemos oma, que significa tumor. Aquí tenemos los más importantes y los más usados. Posteriormente encontraremos las raíces que expresan el lugar de la anatomía, como tenemos máxilo, que significará maxilar superior, gíngivo, que significará encía, pulpo, que significará pulpa. Aquí tenemos los prefijos más usados para indicar el lugar de la anatomía. Posteriormente encontraremos las raíces que hacen referencia a los cambios de la posición y dirección de los tejidos blandos, maxilares y articulación temporomandibular. Aquí encontraremos estos diferentes términos. Posteriormente encontraremos raíces que hacen referencia a cambios de origen dentario y a cambios de la oclusión, como tusión, versión y gresión. Ahora os explicaré qué significa cada una de ellas. Tusión significa movimiento. En tusión encontraremos estas posteriores derivaciones, como intusión, que significará movimiento interior, extusión, que significará movimiento hacia afuera, protusión, que significará movimiento hacia adelante, y retrusión, que significará movimiento hacia atrás. Eso será para explicar, por ejemplo, un diente que un paciente lo tiene hacia afuera, no pondremos tiene diente hacia afuera, no, pondremos presenta el incisivo central lateral, superior de dentación, por ejemplo, temporal, con una protusión. Posteriormente encontraremos la versión, que se usa para referirse a un movimiento dentario en el que la corona se mueve en un sentido, mientras que la raíz lo hace en el sentido contrario. Veremos vestibuloversión, que es el desplazamiento de la corona hacia el vestíbulo, como dice la palabra, labioversión, que será el desplazamiento de la corona hacia los labios, la linguoversión, que será el desplazamiento de la corona hacia la lengua, la palatoversión, que será el desplazamiento de la corona hacia el paladar, la mesioversión, que será el desplazamiento mesial de la corona, y la distoversión, que será el desplazamiento distal de la corona. Posteriormente encontraremos la palabra agresión. ¿Qué significa la palabra agresión? La palabra agresión se usa para referirse a un movimiento del diente en masa. ¿Eso qué quiere decir? Que se mueve todo completo. Este movimiento es muy difícil de conseguir. Son la palatología más usada en ortodoncia. Encontraremos la vestibulogresión, la labioagresión, la linguogresión, la palaogresión, la mesiogresión y la distogresión. Como os he explicado posteriormente, será la vestibulación hacia el vestíbulo, la labioagresión hacia los labios, la linguogresión hacia la lengua, la palatogresión hacia el paladar, la mesiogresión hacia el lado mesial y la distogresión hacia el lado distal. A este se le sumarán dos nuevas más, que será la ingresión, que es el movimiento interno del alveolo dentario. Luego la egresión, que es el diente se mueve más hacia afuera del alveolo dentario. Cuando los cambios se refieren a la oclusión, los términos usados para describirlos, como se articulan los dientes de ambas arcadas, son. ¿Eso qué quiere referirse básicamente? En que a continuación veremos los nombres que se les da a las diferentes mordidas. Tenemos la normoclusión, que será la oclusión normal que tocaríamos tener.
oclusión normal, vamos, los dientes están bien colocados. Luego tenemos la distoclusión, que sería la mandíbula hacia atrás. En vez de tener la mordida así normal, tendríamos esto desplazado hacia atrás. Luego tenemos la mesioclusión, que sería la mandíbula adelantada hacia adelante, como por ejemplo los bifos. Y luego tendríamos la anoclusión. Como podéis ver, anoclusión, como hemos visto anteriormente, an significará ausencia de oclusión. Aquí tenemos la normoclusión. Esta sería la distoclusión, que es la mandíbula hacia atrás, y luego tendríamos la mesioclusión, que es la mandíbula adelantada. A continuación veremos qué puede ocurrir en ciertas patologías o determinadas situaciones fisiológicas. Se producen cambios en el volumen de los dientes. Esto básicamente serían los nombres que reciben las anomalías dentarias que se pueden encontrar. Como podemos encontrar la macrodoncia, que significaría dientes más grandes de lo normal. Luego encontraríamos la microdoncia, que sería al contrario que la macrodoncia. Los dientes son más pequeños. Luego encontraremos el conoidismo, que como su propia palabra da a referir, son dientes en forma de cono. Aquí tenemos una imagen, ¿lo veis? Luego tendríamos el tauroidismo, que sería que el diente presenta una forma parecida a un diente con la pulpa parecida a unas características similares a la de los toros. Luego tendríamos los dientes supernumerarios, que básicamente, como su propia palabra indica, serían tener más dientes de los comunes, o que te salgan más dientes de los que tocarían. En vez de tener 3 molares, 2 premolares, un canino y 2 incisivos, podrías tener un canino por otro lado. Eso básicamente serían los dientes supernumerarios. Posteriormente encontraremos la agenesia, que es la ausencia de germen dentario, y luego el odontoma, que son dientes sin forma. Este de aquí serían los dientes supernumerarios. Como podéis ver, estos son los 2 incisivos centrales y en medio le ha salido un diente. Y luego este de aquí sería la agenesia, que es como que el diente aún no ha salido y está en la parte de abajo. A continuación os explicaré la prescripción facultativa y los sistemas de numeración dental. Para registrar los dientes en historias o relaciones clínicas se han creado sistemas o diagramas que usan signos o números para sustituir los nombres y posiciones, ahorrando así espacio y tiempo. Eso básicamente quiere decir que en vez de decir que el paciente tiene tal problema en el incisivo central superior lateral del lado izquierdo, se le pondrá un número. Posteriormente os explicaré los diferentes sistemas de numeración dental más usados y los que más se suelen emplear. A continuación tenemos el sistema universal, que este sistema se basa en que se toma de referencia como el primer molar como número, o sea, por el primer paso para empezar esta prescripción. Se toma de referencia el primer molar, el tercer molar, y se contará así como del 1 hasta el 8. Luego, seguidamente seguiremos la numeración bajando como las agujas del reloj. Y en la dentación temporal encontraremos lo mismo. Se empezará a contar a partir del segundo molar y se seguirá la numeración como las agujas del reloj. A continuación veremos el Sistema Internacional, o también llamado FDI, que FDI significa Federación Dental Internacional. En esta prescripción se dividirá las arcadas en cuadrantes. Encontraremos las superiores y las inferiores, el lado derecho y el lado izquierdo, y se dividirá en 2. Empezaremos a contar
desde los incisivos centrales, tanto superiores como los inferiores, la numeración. A continuación os explicaré por qué significan los números posteriores y qué significan los números superiores. El primer número indica el cuadrante. Entonces, el número 1 o el número 5, por ejemplo, significará el cuadrante superior, izquierdo o derecho, va dependiendo del número que está arriba, ¿vale? Nos basaremos en que el primer número que aparezca en el Sistema Internacional FDI definirá qué parte de la arcada es superior o inferior, derecha o izquierda. Igualmente con la infantil, si el número es del 5 hasta el 8, significará que será de las arcadas infantiles. ¿Vale? ¿De acuerdo? El segundo número indica el diente dentario. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer número identificará la arcada derecha, izquierda, superior o inferior. Y el segundo número identificará qué tipo de diente es. Por ejemplo, pongamos el caso que nos dicen que tenemos el 33. ¿Qué diente será? Pues será de la dentación adulta, el de la hemiarcada inferior del lado izquierdo, el canino. ¿Lo entendéis? Más o menos. Se basará en eso, en que el primer número indicará la posición de la boca, sea tanto si es derecha, izquierda, superior o inferior, y el segundo número concretará qué diente es. Posteriormente veremos el sistema Sigmoid, en el cual se basa en que los dientes permanentes se numeran del 1 al 8 y los dientes temporales se numeran de la A a la E, para indicar si el diente es superior o inferior, y si está a la derecha o a la izquierda se utilizará un ángulo recto orientado según la posición dental. Como hemos podido ver anteriormente en este cuadrante, veis que se divide, digamos, esto sería la línea media y esto serían los dientes. Se divide en la superior y en la inferior, ¿no? ¿De acuerdo? Pues en ese sistema Sigmoid será, la numeración empezará del 1 al 8, como hemos explicado anteriormente, y la temporal de la A hasta la E, y dependiendo de si es superior o inferior, nos basaremos en ese corte que tenemos en mente de las 4 partes. ¿Qué quiere decir? Que si queremos referirnos, es parecido al anterior. El número 1, del número 1 al número 8 significará, aquí sería el contrario, aquí del número 1 al número 8 significará el diente que es, y el ángulo recto significará qué posición anatómica de la boca se presenta. En plan, que el ángulo recto significará qué parte de la boca es, si tanto la superior, derecha, inferior, izquierda. Más o menos lo entendemos. El ángulo es para orientar qué lado de la boca es, si superior, inferior, derecha o izquierda, y el número es para concretar qué diente es. En el caso de la dentación temporal será igual, pero en vez que con números, con letras del abecedario, de la A hasta la E. A continuación veremos la clasificación de aparatos de ortodoncia, que encontraremos los aparatos removibles, que son aquellos en el que el paciente se puede poner y quitar ese aparato. Lo encontraremos los aparatos fijos, los cuales solo colocará el odontólogo y el paciente no se podrá quitar. Por ejemplo, los brackets, una vez puestos, no se pueden quitar. Y luego encontraremos los aparatos extraíbles, que son los elementos dispuestos fuera de la región intraoral. ¿Eso qué quiere decir? Que serán aparatos que se colocarán fuera de esa zona bucal, irán por afuera. A continuación tenemos la aparatología removible, que son los aparatos removibles, son dispositivos que el paciente puede quitar y poner. Se sujetan a los dientes y aplican fuerzas mecánicas, como resortes y tornillos, para removerlos. Sirven para expandir los maxilares, corregir la mordida cruzadas y arreglar apiñaciones leves o movimientos específicos.
No reemplazan a los brackets, son un complemento según decida el odontólogo. Eso quiere decir que, por ejemplo, se presenta un paciente que tiene el paladar pequeño, pero tiene mal colocación de los dientes, que querrá decir que primero se le colocará una aparatología removible para colocar o para remodelar, digamos, ese paladar y que esté bien amueblado, para una posterior aplicación de aparatos fijos para corregir esos dientes que no están bien colocados. Algunos aparatos removibles se llamarán funcionales, actuarán sobre los músculos y ayudarán a el crecimiento de los huesos de la cara, especialmente en niños, cambiando la forma en que funcionan los músculos para mejorar el desarrollo dental y óseo. Eso querrá decir que se pondrá para corregir las malas posiciones del hueso o del músculo dental. Aparatología fija. La aparatología fija son aparatos fijos que permiten más tipo de movimiento que los removibles, ya que siempre están colocados en la boca, no se pueden quitar fácilmente como los removibles, como hemos explicado anteriormente. El uso combinado de aparatos extraorales añade efectos ortopédicos. Eso querrá decir que se puede presentar un paciente con mala posición de dientes y presentar que es bifo. Entonces se le colocará la fija más unos aparatos aparte para colocar la mandíbula que está mal puesta. Además, los aparatos fijos pueden mover cada diente de forma individual en cualquier dirección del espacio, cosa que no ocurre con los otros aparatos. Entonces es más preciso. Si por ejemplo queremos mover un canino que el paciente lo tiene encima de la encía, con la aparatología fija sabremos que ese diente en específico se moverá al sitio correspondiente. Posteriormente encontramos la aparatología extraoral y combinada. Este tipo de aparatos crea fuerzas especiales que dirigen el crecimiento de la cara y de los maxilares. Uso: mover los dientes para una mejor posición e impedir desplazamientos no necesarios. El uso regular de los aparatos extraorales optimizará los resultados. Eso querrá decir que el paciente tendrá que ser constante en cada noche ponerse este tipo de aparatos extraorales, ya que normalmente se suelen poner por la noche porque es, digamos, las horas donde más tiempo podrá llevar esos aparatos sin molestia ni tener que salir a la calle con ellos. Llevando el número de horas indicadas y colocando y retirar según indicaciones establecidas, eso mejorará y tendrá una mayor eficiencia y mayor rapidez a las condiciones a las que se quiere llevar. Gracias por vuestra atención.